Importantísima que tendremos dentro de 2 semanas, poco más, el 8 de marzo. Y el tema que comentamos, para hablar hoy es ¿por qué las empresas deben observar la no discriminación? Entonces, tal y como lo planteabas, Irarce, pues la idea es hablar de discriminación en un marco tan relevante, bienvenida Ángeles, en un marco tan relevante como el 8 de marzo. O sea, día más perfecto, pues digo, habrá muchos días, pero este es el día. Y también debo añadir una cosa política que no partidista. Todo indica que México este año cambiará la faz. Quede quien quede, quedará una mujer como presidenta de la República. Y eso nos va a colocar sí o sí en otro lugar completamente diferente. ¿Pero qué tiene que ver esto con la discriminación? Ay, no, ya viene a hablar de partidos. No, no, no. Vengo a hablar de esta coyuntura, em, o más bien, en medio de esta coyuntura, venimos a dialogar sobre no discriminación. Me dieron solo 45 minutos, entonces tenemos poco tiempo. Pero a mí me gustaría, en la medida de nuestras posibilidades, que pudiéramos hacer un diálogo. Yo estoy, y aprovecho para presentar a Valeria Macmillan, que es parte del equipo de Más Proyectos, la empresa en la que estoy. Eh, y Vale me está apoyando. Podemos hacer un diálogo en la medida, ahorita o al final, a través del chat. Em, ya Maggie lo empezó a usar, a través del chat para de pronto, ay, 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 no entendí esto, o se me pasó, no estoy de acuerdo, porque eso es parte de lo que nos permite crecer, sobre todo en estos temas. Escuchar a las demás personas, escuchar lo que han vivido, lo que han sufrido, donde nos hemos equivocado. Entonces, pues me arranco, yo les traía un ejercicio, pero no se los voy a poder hacer ahorita, lo haremos al final, ya me lo salté. Si nos da tiempo, lo hacemos y si no, pues ya nos lo debemos. Bueno, yo traía estos 2 detalles más de lo que decía Irarce. Mi cuenta en ex Twitter, es @almaálvarez9 y bueno, pues yo estudié en la UP de Mixcoac, filosofía, hice una maestría en administración pública en el INAP en Ciudad de México, en Santa Fe. Luego estuve en RTC en el año 2 Conejo, fui interventora de la Secretaría de Gobernación, estuve en Mala Noche No con Verónica Castro como interventora, lo anecdótico. Luego en IMCINE, revisando guiones de cine, me gusta mucho decir que el papá de Jimena, ay, se me fue el apellido, esta cantante chavita, Ariñana. es Ariñana. Fernando, su papá y yo trabajábamos juntos en IMCINE al mismo tiempo, es bastante más grandecito que yo, revisando guiones de cine para ver qué se grababa, gracias. Luego estuve en el gobierno de Jalisco un rato y luego en el gobierno federal, en varias áreas, varias dependencias, en CONAFOR, Semarnat, Segov, Províctima, he hecho algunas publicaciones y ahora estamos en un proyecto muy interesante que tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, que con el Departamento del Trabajo de Estados Unidos está financiando para México un proyecto para, para el tema central del que vamos a hablar hoy, que es la reforma laboral mexicana, la de 2019, y el TEMEC, que son obligaciones para las empresas mexicanas. Algunas pues no les interesa al gobierno de Estados Unidos porque no pensarán hacer negocios con esos perfiles, por la razón que sea, pero con otras sí. Entonces estamos ahorita en ese proyecto yo puse 2022-2024, no, es 2022-2026, es un proyecto a 4 años, estamos poco más adelante de la mitad. Entonces, bueno, nada más para que supieran, que me conocieran, conozco a varias de las personas que están aquí, de uno de los bufetes, de una escuela, yo estuve en una escuela similar, me da mucho gusto. Y aquí están mis datos de contacto, ahí están, mi celular es el de Guadalajara y Ciudad de México. Bueno, y entonces entremos de lleno justo con este planteamiento que nos hizo Iriarce y de una vez. Ustedes están en empresas. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no es una fiesta. No hay que regalar flores ni tarros. O sea, qué chido regalar, qué bueno que lo hagamos, pero no es un día de fiesta, no es el día para festejar a las mujeres y van a ir saliendo algunos otros conceptos. Es una conmemoración.
de allí venimos y por eso también me alegra haber podido hacer este webinar previo al 8 de marzo para hablar de, no discriminación, que es además el nombre de este webinar, ¿por qué las empresas deben observar la no discriminación? Bien, 8 de marzo, ¿por qué conmemoramos y no festejamos el Día Internacional de la Mujer? Su origen e historia es muy fuerte, es duro, por eso es una conmemoración. Desde mediados del siglo XIX, algunos grupos de mujeres, sobre todo, caían en cuenta de desigualdades, de discriminaciones, de diversas formas de no respeto a los derechos humanos, y, y entonces empezaron a pelear por el voto en elecciones, empezaron a pelear por más espacios, por menos cargas, por diversas cosas. Entonces, llegamos al 8 de marzo de 1908. Hace 116 años hubo un suceso terrible en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en New York City, según yo fue en Manhattan. em, y lo que sucedió es que 129 mujeres em, se manifestaron porque decían que pedían mejores condiciones laborales, pedían reducir la jornada laboral a 10 horas. Pedían un salario igual al que percibían los hombres que hacían lo mismo y denunciaban las malas condiciones de trabajo que padecían. Era una empresa, se me fue, de cosas de telas, de hilos, se me fue la palabra, pero de textil, una empresa textil. Y entonces se estaban manifestando, se suscita un incendio en esta fábrica, Cotton, y el dueño dice, cierren las puertas y que nadie salga. Y mueren quemadas 129 mujeres. Creo que había un hombre, en algún momento escuché, pero el tema es que las 129 personas, en su amplísima mayoría mujeres, murieron exigiendo lo más básico, reducción de una jornada laboral a 10 horas y salario igual por trabajo igual. Fíjense qué significativo, 116 años hace. En Manda a cerrar la puerta del edificio para que desistieran y abandonaran el lugar. Mueren y ese mismo año, en mayo, mes y medio después, se realiza un acto por el Día de la Mujer en Chicago. Y también esto preparó para que el 28 de febrero de 1909, poquito menos de un año después, se conmemorara por primera vez el Día Nacional de la Mujer. Por eso no es una fiesta. No hay todavía cosas eh, en su completud, dejen usar esta palabra, que nos permitan festejar. Ha habido avances. A mí en muchas ocasiones me ha tocado, he tenido la oportunidad de trabajar en talleres o en conferencias como esta, con más de 19,000, ya cerca de 20,000 personas, y pues me ha tocado escuchar muchas cosas y aprender mucho también. Y una de las cosas que se dicen es, muchas cosas erróneas, ¿no? Pero es que, ¿por qué hay Día de las Mujeres? ¿Por qué no hay Día de los Hombres? Si, es Día Internacional, etcétera. Bueno, el tema es que hay muy poco todavía por festejar, aunque ha habido avances, porque luego lo que me ha tocado también oír es, bueno, ya, 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 que se den de santos con lo que ya se les ha concedido. Los derechos humanos no se conceden. Los derechos humanos, ya veremos lo que dice la Constitución, se promueven, se defienden, y cuando se atropellan hay que resarcir el daño que hemos generado. Bien, y em, un año después, en 1910, ojo, año de la Revolución Mexicana, se desarrolla la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, ojo, en Copenhague. Ojo, porque se ha asociado, queriendo descalificar las luchas de las mujeres por la igualdad y la no discriminación, al tema del comunismo, del socialismo. No, ellas arrancaron, ellas lo empezaron a impulsar, pero en el mundo entero hay desigualdad. La vía peor
en algunos países se está recrudeciendo desigualdad entre mujeres y hombres, pero para todas las mujeres, socialistas, no socialistas, budistas, ateas, hay desigualdad en contra de las mujeres. Hay desigualdad, hay no respeto de los derechos humanos en muchos entornos, que los vamos a ver también ahora, pero si contáramos numéricamente es de las desigualdades, numéricamente hablando, más amplias en el planeta. Bueno, en Copenhague, en 1910, en esa segunda conferencia en la Internacional Socialista, el tema central fue el voto universal. Si a nosotras nos gobiernan, decían, pues tenemos derecho a elegir quién nos gobierna. Em, el sufragio universal para todas las mujeres. Y una de las asistentes, que era la líder del levantamiento de las 20,000 mujeres, Clara Zetkin, eh, 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 promovió que a partir de ese año se declarara oficialmente el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a las de New York City de 2 años antes. Y fíjense, hasta 77, o sea, 68 años después, la ONU lo declaró Día Internacional de la Mujer. 68, 69, las matemáticas no las traigo muy frescas ahorita, pero por ahí. Y 60 y tantos años después se declara Día Internacional de la Mujer. Y en 2011 se celebra el centenario. Eso es el 8 de marzo. Por eso creíamos cuando planeábamos esta conferencia, pues que es un momento de oro para hablar de este tema, para hablar de estos temas, pues, por qué las empresas necesitan la no discriminación, por qué las empresas están obligadas a observar la no discriminación. Bien, yo estoy viendo el chat también. Si alguien tuviera comentarios, los podemos, lo pueden anotar aquí. ¿Dónde o cuándo surge la desigualdad? Pues la desigualdad realmente es un asunto de la humanidad. Es un asunto que tiene, pues, desde que conocemos, la historia registrada ya de la humanidad, existe. Pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos decía, 1789, Francia, Revolución Francesa, decía todos los hombres nacen libres e iguales, ¿no? La declaración del hombre y el ciudadano. Y luego la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas las personas nacemos libres e iguales. Yo añadiría un término que un día oí y me gustó a veces para aplicarlo, que es, todas las personas nacemos libres e iguales, casi, porque no ha sido así. Iremos recordando, recuperando cada quien en su foro interno en este momento, en estos momentos, cuando no he sido tratada como persona, cuando he sido tratada con desigualdad, cuando yo misma he tratado con desigualdad. ¿Dónde o cuándo surgió? En el racismo se asignaron características, papeles o funciones con base en el color de piel de las personas. Yo estudié filosofía en la UP en la Ciudad de México hace muchos años y mi tesis fue sobre la esclavitud. Y es un tema que me apasiona desde hace muchos años. Perdón. Y una de las cosas que encontraba es el origen de la esclavitud, si se puede hablar como rescatar el origen histórico. Y es terrible porque en la Grecia antigua, la de Aristóteles, la de Sócrates y Platón, en esa, eh, pues dedujeron que como los hombres traídos de las múltiples guerras que había, traídos de África, eran altos y robustos y fuertes, y decía Aristóteles en la política, y aptos para el trabajo físico, pues que se dediquen a hacerlo. Y entonces los hombres como Aristóteles, bajitos, delgaditos, como Alejandro Magno quizás, bajitos, delgaditos, pues son los que están hechos para la política o para dirigir estrategias. Entonces, en función del color de piel, se les arrebató las libertades, los derechos a todo y se les asumió como parte de una casa
casi como los animales domésticos, a los hombres. A las mujeres todavía en peores condiciones, que sí las hay, ¿no? En la desigualdad de género surge la desigualdad en función de su sexo biológico. La discriminación en razón de género es una discriminación que se da en relación con la sexualidad de los seres humanos, con el sexo asignado al nacer a los seres humanos, y si nació con genitales de mujer, se le asignan funciones y trabajos y por lo tanto sueldos inferiores, derechos o se les niegan o se les arrebatan algunos o se les desconoce. En la discapacidad en función de ciertas características motrices intelectuales u otras. Em, a mí me gusta mucho esta imagen, entre otras cosas, porque yo soy gemela, y entonces siempre pienso, ¿cómo desde ese nacer, pues, la gente no sabía si éramos quién era mayor, por decir algo, si éramos niñas o niños, si, pues, lo que veían era lo único que se alcanza a ver en un ser, imagínense gemelas de, no sé, creo que medíamos 48, 49 centímetros. Bueno, desde allí se instalan esos prejuicios que nos hacen, que nos llevan a vivir la desigualdad como, como quien la ejerce o como quien la padece. Bien, les traigo otro hecho histórico, otra coyuntura que es muy relevante, 45 años después de 47 años después de lo que pasó en Nueva York, también en Estados Unidos, en Alabama, una mujer afrodescendiente se sube a un autobús, se sienta hasta adelante, estaba agotada después de 12, 14, 16 horas de trabajo continuo, y el conductor le dice: "Señora, pásese atrás", detiene el camión, "Pásese atrás, porque estos lugares son para hombres para blancos". Y entonces ella dice, pues, con las palabras que sea, a mí de aquí no me muevo. Y entonces no se mueve, estaba agotada, hacía trabajo físico y seguramente también intelectual, trabajando en una casa, y cayó, pues, desplomada, ¿no?, hasta adelante. Y entonces el chofer del camión no arrancó, llegó la policía, la detuvieron, la llevaron a la cárcel, pagó una multa de $14, que era un dineral en 1955, y entonces, por poco más de un año, las personas afrodescendientes dejaron de usar autobuses hasta que la ley se derogó, hasta que derogaron las autoridades en Alabama esa ley. Ella es Rosa Parks. Acabamos de aumentar un grado de dificultad a la discriminación por ser mujer, se sumó la de ser afrodescendiente en un país racista. Todos, desafortunadamente, son en el planeta todavía. Bien, a las mujeres y a los hombres nos entrenaron y nos educaron en conceptos, hábitos, actitudes, modos, gustos por los colores, por el tamaño del pelo, por el color, como si fuéramos seres contrarios, como si los hombres y las mujeres fueran no de Marte y de Venus, sino como si fuéramos antónimos, como si fuéramos enemigos a muerte. Si a las mujeres se les permite llorar, a los hombres se les prohíbe tajantemente. Si a las mujeres se les impulsa y se les anima siempre a hacerse cargo de su familia en primer lugar, porque ellas son el pilar de, a los hombres se les dice: "A ver, no, 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 tú fuera de la casa tempranito". Bueno, esas desigualdades, bienvenida Gabriela, Alejandra, esas desigualdades dependen de la cultura y también las de la esclavitud. Dependen de la cultura, dependen de aprendizajes adquiridos ahorita vamos a ver dónde, en muchos espacios, y ahora el reto de ahorita, el reto de hoy, el reto de estos años, vamos a entender, vamos a respondernos por qué las empresas deben observar la no discriminación. El reto es, ¿cómo hacer para distinguir la discriminación de la diferencia o de la diversidad? La discriminación procede de la desigualdad que está prohibida por ley. Las diferencias, las diversidades son un derecho, son derechos humanos. Bien, les traigo nuevamente esta imagen después de Rosa
de Rosa Parks, ¿se acuerdan de esta película muy valiosa que hay? Se me fue, y empieza con W. Bueno, traigo ahí una crisis de memoria, pues espero que no me afecte. ¿Se acordarán de esta película, que es el nombre de este puente? Em, en la que justamente se manifiestan la comunidad afrodescendiente, a raíz del hecho de Rosa Parks. Aquí viene Martin Luther King en esta manifestación, y me gusta mucho esta imagen y traerla a este tema, a este contexto, porque fíjense cómo en la foto de la derecha y en la de la izquierda, pero se ven más pequeños, hay varias personas caucásicas, varias personas no afrodescendientes, varias personas de piel blanca. ¿Por qué me gusta esta imagen? Porque, porque estas imágenes nos pueden hacer sentir em, cómo vivir la corresponsabilidad contra la discriminación, cómo hacernos conscientes, sensibles del papel que me toca jugar frente a la discriminación, a la racista. Es que yo no soy afromexicana, no soy negra. En español, México es correcto usar ese término. Sí, solo si se usa con intención no discriminatoria. Pues yo no soy negra, yo no voy a las marchas de los negros. Espérame, ¿cómo? ¿A las marchas deben ir las personas que son víctimas de la desigualdad? ¿A promover leyes que acaben con la desigualdad deben ir las víctimas? No, las personas llamadas a acabar con las desigualdades no son las víctimas. Ellas, esas personas, son las que han tocado las conciencias, las conciencias, las que las han movido, las que han sensibilizado, las que han gritado, las que han puesto el grito en el cielo. Pero las personas que tenemos que cambiar somos las que lo ejercemos en el espacio que sea. Por eso, bienvenida Fabiola, por eso me gusta mucho esta imagen, porque para acabar con las desigualdades necesitamos sumarnos, como la población blanca se sumó a las luchas antirracistas, como los hombres se suman a la desigualdad de género, y las mujeres, desde luego, como las personas que no tienen o no tenemos discapacidad, peleamos por el respeto a los derechos de las personas con discapacidades, sea la que sea. Bien, ahí están otra vez estas imágenes. eh, Según yo se llamaba así el puente, pero no, Vilma creo que se llama la película. Bueno, no importa. Se las recomiendo, y si ustedes buscan racismo, pelea contra el racismo, van a encontrarla, se las recomiendo ampliamente. Bueno, ante el racismo, la población blanca renunció a sus privilegios para alcanzar la igualdad. ¿Quién y a qué privilegios hay que renunciar para erradicar la discriminación, por ejemplo, contra las mujeres? ¿Quién y a qué privilegios hay que renunciar para erradicar la discriminación contra los niños, las niñas y las personas adolescentes? Estas son las preguntas que necesariamente tenemos que hacernos desde las empresas, pero tenemos que empezar por el fuero interno. Tenemos que empezar por mi propia responsabilidad. Ahorita vamos a leer el artículo 1 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Espero volver a tocarlo, que no se me olvide, como la reforma más reciente hace una anotación expresa sobre la intencionalidad. Bueno, este sistema en el que hemos vivido, un sistema de desigualdad, pues ha generado todas estas formas de discriminaciones, todas las formas de discriminación que vivimos, hemos constatado, lo refuerzan. ¿Dónde se aprende la desigualdad? ¿Dónde aprendimos o aprendemos la discriminación? Pues miren, yo traje 2 imágenes, una del Club de Toby, que yo creo que es clarísima, y otra que me hizo un chavo colombiano ilustrador, nos hizo a más proyectos, este, que me gusta mucho porque, pues, ¿dónde la aprendemos? En la casa, y la reproducimos y la replicamos. Pero ¿dónde inicia, vamos a decir, este aprendizaje? Porque ahí es donde tenemos que desanclarlo, en la familia. No, no, pero en mi familia me tocan muchas veces que digan: "No, yo no soy nada machista, tengo 2 hijas y una esposa".
aunque no tuviéramos madre, tendríamos que respetar a todas las mujeres. Aunque no tuviéramos hijas, aunque no se tenga esposa ni nunca se haya tenido, tenemos que respetar a todas las mujeres. Aunque no tengamos parientes con autismo o en el espectro autista, aunque no tengamos hijas o hijos gays, aunque no tengamos hermanos con una discapacidad motriz, tenemos obligación de desaprender la discriminación. Y empecemos por la familia. Ahí empezamos a escuchar las mujeres estos comentarios de tenía que ser vieja, todos estos, no tengo ni tiempo ni interés en recuperarlos, salvo para apelar a nuestra memoria personal y saber, claro, ahí fue el primer lugar donde oí que lo que sea, ¿no? Ayer nos platicaba una del proyecto de Estados Unidos, de Washington, nos decía que el hijo tiene un hijo de 9 años y tiene el pelo hasta la cintura, ¿no? Un pelazo precioso. Y entonces que salía del colegio un día, llegando del colegio, y le dijo: "Mamá, me dijeron que parezco niña". "¿Y tú qué piensas?". "Pues, se les ha de hacer, no sé por qué, que por el pelo largo, yo creo". "Ah, pero está gacho eso, mamá". Le dijo: "Está gacho ser mujer. Yo cuando era niña, cuando tenía menos años, era una niña, ahora soy una mujer. ¿Está mal? No, no está mal, no. Pues muy bien". Así es como debemos pensarlo. Ella se acabó la conversación. Y yo cuando la escuchaba decía: "Qué fuerte es, cuántas veces las mujeres escuchamos en nuestra propia casa, s sin intención, comillas, comentarios burdos, rudos, violentos contra las mujeres en nuestra propia casa". Las personas más morenas de nuestras familias mestizas, jaliscienses sobre todo, sinaloenses, sonorenses, en el centro del país no hay tanto mestizaje tan evidente dentro de las familias, aquí sí. ¿Y cuántas veces oímos el: "Es un prietito en el arroz"? Oye, ¿y fulanito está guapo? Pues un poco prietito. No nos preguntaron por su color de piel y menos nuestra opinión sobre su color de piel. Estaban preguntando que si era trabajador, que si estaba guapo, que esa es otra forma, puede ser. Y entonces la frase: "Ese es un prietito en el arroz". ¿Qué sentirá la más o el más moreno de la familia cuando escucha esos comentarios? No sabemos qué sienta, sí sabemos, podemos empatizar, pero lo que tenemos certeza es que allí es donde se aprende la desigualdad, y ahí es donde tenemos que volver a desaprenderla, a deconstruirla. Y luego en las escuelas son escuelas de muchas cosas, pero también lo han sido de desigualdad y discriminación. Todo el lenguaje, escuchemos, pensemos todas las personas que estamos aquí, las canciones que hemos oído violentas, horriblemente violentas, sí, sobre todo contra las mujeres, también contra los hombres, porque los pintan como si fueran unas hienas salvajes en algunas canciones. Mm, es durísimo. Hay una canción, el otro día nos acordábamos de Alejandro Fernández, Mátalas, mátalas, no me acuerdo cómo se llama, qué otra, pero dice: "Mátalas a besos". No se puede usar eso, no podemos permitir, ay, es que el perreo, no, cuando el perreo o esas canciones que estamos escuchando todos los días, que las hijas o los hijos escuchan, hay que hacerles conscientes. A veces son quienes nos hacen más conscientes, pero estas canciones que lo que promueven es violaciones, asesinatos, violencias. Bueno, es que entonces ahora ya de qué vamos a bromear, decían también en algunos espacios, ¿no? Dicen. Es que ya no se puede bromear de nada, no. Y en la empresa más. En la empresa tenemos que ser cada vez más sensibles, cada vez más, afinar más las políticas, los protocolos, los programas en la empresa. Y yo no estoy aquí para ilustrarles. Ustedes estoy segura que tienen ya experiencias y a lo mejor, espero que no, pero pues sucede, experiencias muy difíciles de cómo que nos rompemos la cabeza, ¿cómo resuelvo? Hubo un caso de hostigamiento o de acoso en mi empresa. No sabemos qué hacer. Y eso se da por esto que estamos hablando, desigualdad, discriminación. Otros espacios y ya nada más las religiones. Las religiones, sobre todo las monoteístas, han sido no de mala fe, y no estoy criticando a ninguna religión,
han sido entornos, por lo pronto machistas, por lo pronto que excluyen a personas diversas, como personas con discapacidad, como personas, este, em, gays o lesbianas o bisexuales o transexuales. Em, es más, les digo una frase muy tapatía, sobre todo muy jalisciense, pero también se oye en otros estados. Es que es de otra religión. No, no, no podemos usar eso, es de otra religión. México no tiene religión oficial. Entonces, ojo con esos comentarios porque per se podrían no ofender a alguien, pero en el fondo nos deberían comunicar esa alerta de no, 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 no hay religiones oficiales y por lo tanto no podemos hablar es de otra religión o porque no tiene religión no tiene ética. Fíjense qué fuerte. Medios de comunicación y redes, mercados laborales. ¿Cómo publicamos las vacantes para empleos? No, pues es que los almacenistas tienen que ser hombres. Pues ¿con qué cargarán la maquinaria para el almacén? ¿Con qué moverán la maquinaria que no tengan las mujeres? Es un absurdo. A mí me tocó, y se los cuento rápido porque me ilustró muchísimo, en una fábrica que vende frituras, que dijera, no, aquí nada más contratamos hombres como vendedores, que son los choferes de los camioncitos. Ah, porque hay que cargar cajas muy grandotas. Ah, ¿cuánto pesa? No, 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 el tamaño, deje usted. Ah, la caja, el otro día saqué cuentas, si llevara 100 bolsitas de frituras que traen 2 gramos de frituras, tendría 200 gramos. 200 gramos de peso más el cartón, que ha de ser más pesado, 400 gramos. Pero nos hemos seguido con la finta y hemos ido discriminando. Si las personas con discapacidad quieren acceder a esos puestos, que vayan, que sean ellas mismas las que digan sí quiero y sí puedo o no quiero trabajar allí, pero no las empresas las que pongamos obstáculos, barreras, limitaciones, porque finalmente eso es una forma de discriminar. El Estado lo ha reforzado en las leyes, lo ha reforzado en el poder judicial, lo ha reforzado en quienes gobiernan, en los ejecutivos, digamos, en los poderes ejecutivos, legislativos, judiciales, federal, estatal y municipales, en todos los entornos. Y tienen obligación todavía más específica de promover la igualdad y acabar con la discriminación de acuerdo al artículo primero de la Constitución. Y este círculo, ojalá se cerrara, pero se continúa con la sociedad, cultura, tradiciones, dichos, frases, canciones, lo que decíamos, anuncios espectaculares, etcétera, y larguísimo, etcétera. Bueno, les traigo unas imágenes, las vamos a ver en súper velocidad. Estas son las que a mí más me han inspirado, porque vean ustedes quiénes son las autoridades morales en el planeta. Aquí está otra vez Washington, D.C., midiéndole a ver por qué pareciera que hay unos depositarios de la verdad y de la ética, de la verdad y de la ética. Luego que dice una nueva generación de ollas y sartenes para una nueva generación de mujeres. Esto discrimina. Bueno, pero es que ven los años de los anuncios, vean los años de estos. El día que observé este anuncio, las de Prepal ya me lo habían visto 2 o 3 veces incluso, está el juego de submarino y está esta imagen pequeñita, pequeñita acá atrás. Miren nada más. Esto es asignar funciones a una persona en función de su color de piel. Eres negra, mereces ser esclava. Ah, no, ¿verdad? Es asignar funciones a las personas en función de su sexo biológico. El de la esclavitud se nos hace de muy mal gusto el ejemplo, pero el que las mujeres en Navidad, en Año Nuevo, en el cumpleaños, sigan siendo las que se tengan que levantar a servir en las casas, en las oficinas, y a lavar, y además bien arregladas, y además sonrientes, es discriminatorio. Que el sueldo más bajo que pagamos en cualquier lugar sea el de la trabajadora del hogar, es injusto, es discriminatorio y es desigual. Este anuncio es de 74, este es de 2024. La niñita y la mamá están poniendo el mantel, el papá y el hijo jugando fútbol el domingo que van a cenar, a comer en un día de campo. No hemos cambiado las cosas. No las hemos cambiado en términos de justicia. Yo les traigo unos ejemplos, pero ya no me va a dar tiempo. Pero se los dejo de tarea. Sobre todo, les paso Pensemos, es más, si me ayudas, Vale,
y si pueden y si les interesa, a mí me gustaría mucho, anoten en el chat común nombres de los municipios de Jalisco que tienen nombres de personas. Nombres de los municipios de Jalisco. Aquí no los van a alcanzar a ver porque la letra está pequeñititita. Nombres de los municipios del estado de Jalisco, de los 125 municipios que tienen nombres de personas. O sea, no quiero Ayotlán, creo que no es el nombre de una persona, pero sí quiero de García, Cuautitlán de García Barragán, de Jesús, de García Barragán. Sí quiero los nombres de los santos. Anótenlos en el chat. Se van a ir de espaldas. O bien, aquí está, Tlajomulco de Zúñiga, Adriana. ¿Sabemos quién es Zúñiga? San Miguel el Alto, Montserrat. Ah, estos sí se alcanzan a ver. Techaluta de Montenegro, Villa Guerrero, San Sebastián del Oeste, Encarnación de Díaz, La Chona, Karen, Jesús María, Tamazula de Gordiano. Todos esos municipios, Talpa de Allende, todos esos municipios que tienen nombre de persona, lo son de hombres, a menos que sea de una santa. Es correcto, Adriana. De un fulano, dice Adriana Valenzuela. Todos, salvo que sean santas, porque las santas, desde esta visión desigual, tararán, tararán, desde esta visión desigual, son las únicas que han aportado. Han aportado las vírgenes y las mártires. ¡Qué terrible! Pero esto sucede a nivel de personas indígenas, de personas con discapacidad, de personas, no digamos gays o lesbianas, que ni siquiera podían decir cuando se pusieron los nombres de estos municipios, ja, 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 que pudieran decir que, pues que no querían relacionarse con alguien del otro sexo. ¿Cuánta gente conocemos que no pueden salir del closet porque la familia, las iglesias, las escuelas, los trabajos, en algún entorno, si no es que en todos o en la mayoría, se les discrimina? Bueno, y último ejemplo para acercarnos al final. Vialidades principales de Guadalajara. Yo se las puse aquí, pongan en el chat las principales vialidades de Guadalajara. Yo tengo un ejemplo que me incomoda, que también tiene que ver con este tema de la desigualdad de género, pero son desigualdades humanas. Vallarta, Ignacio Luis Vallarta, López Mateos, Adolfo. Gracias, Irarte. Lázaro Cárdenas, Lázaro. ¿Mm? Todas las vialidades principales. Pero Colón, cuando le pusieron nombre al periférico, le volvieron a poner nombre de hombre. Gobernador Curiel, Carla, gracias. ¿Es algo contra los hombres? No, a ver, no nos confundamos. Ha sido Mariano Otero, gracias Adriana, ha sido un sistema discriminatorio. Los ejemplos más evidentes los tenemos entre mujeres y hombres, pero los hay en todos los aspectos. Aquí están. Estas están en internet. Avenida Mariano Otero, López Mateos, Revolución, Patria, alcalde como el sacerdote alcalde, que se me fue ahorita el nombre, Javier Mina, Juárez Vallarta, Enrique Díaz de León. Y cuando le pusieron nombre al periférico hace muy pocos años, le volvieron a poner nombre de hombre. Y cuando crecieron esta Ávila Camacho, que luego se llama, creo que es Ávila Camacho, no estoy tan segura, que después se llama Juan Luis Preciado y Juan Pablo II. ¿Qué las mujeres no han aportado en este país? Estas se las debo, un ejemplo, otro. Y me voy para cerrar en los últimos 3 minutos. ¿Por qué se llama esta conferencia? ¿Por qué las empresas deben observar la no discriminación? Porque la ley, por convicción, porque las empresas, estas empresas en las que ustedes trabajan o que ustedes encabezan, Em, queremos hacer las cosas bien, o sea, hay buena fe, hay buena voluntad, no, la discriminación casi nunca fue de mala fe, sí por ignorancia, y aún por ignorancia se puede discriminar, pero también porque es obligatorio legalmente. Prepal se dedica a esto, yo sé que parte de lo que Prepal quería es que yo profundizara también en este tema legal, me dieron poco tiempo, no, tenemos poco tiempo, pero quería tocarles las conciencias antes de tocarles las razones, los argumentos intelectuales. No porque
no sea lo valioso, lo intelectual, sino porque es importante que empaticemos con las personas que han vivido la desigualdad. Y el marco legal nos obliga. Los objetivos de desarrollo sostenible a los que los países democráticos, estos que los países democráticos acordaron, dicen, el 5 es acabar con generar igualdad de género y reducción de las desigualdades. 2 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver directa y claramente con igualdad, con no discriminación. Y aquí están, y el marco legal nacional. Todos muchísimos instrumentos hablan de la no discriminación, pero les traigo 2 vitales. La Constitución Política, el artículo primero, que se los traje íntegro. No lo voy a leer, salvo las negritas. ¿Qué les parece que de ahora en adelante nos refiramos a las personas y no a los mexicanos? Porque la Constitución lo dice en el artículo primero. Ya verán cómo vamos a experimentar la desigualdad que hemos ejercido o vivido. Hablemos de las personas. Valeria, que está aquí también conmigo, impuso en estos cursos, en estos talleres que estamos dando en empresas electrónicas con los recursos de US Doll, del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, impuso una muy buena propuesta que nos ha sido útil. Decía, cada que hablemos de cuando nos estemos refiriendo a las personas, vamos a dar 5 pesos. A las mujeres trabajadoras no les hacemos dar ni un peso, pero hacemos papelitos que son como vales de kermés. Ya no se usan, pero no saben la cantidad de 5 pesos que hemos recolectado, 5 pesos simbólicos, porque muchas veces desde el hablar excluimos a personas indígenas, a personas pobres, a personas con un nivel de estudios inferior al que tenemos, a las mujeres. Nada más. Y la Constitución dice, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Y todas las normas de derechos humanos se van a interpretar de acuerdo a esta Constitución, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más alta. Eso dice la Constitución, pero dice en el último párrafo del artículo primero, queda prohibida toda discriminación, toda. Y entonces dice, motivada por origen étnico nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condición de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que, y aquí define la discriminación, que atente contra la dignidad humana y su objeto sea anular o menoscabar derechos o libertades de las personas. Esta es la discriminación. Esto es discriminar, anular o menoscabar derechos de las personas. Y el artículo primero también de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación repite lo mismo. Se los puse en negritas, pero añade una cosa que es muy importante. Dice, en el artículo primero, fracción 3 romano, para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o su resultado sea obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular derechos humanos y libertades. Pero añade una cosa en el renglón 2 y 3. Dice que por acción u omisión, con intención o sin ella. Es que yo no quería discriminar, pero podemos discriminar por omisión. Podemos discriminar sin intención. Lo podemos hacer y por eso es importante conocer estos temas. Yo les quería recomendar, bueno, y cita los motivos, así usa la Constitución y así usa la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, los diversos, y dice, o cualquier otro motivo puede ser causa, puede motivar discriminación. Y dice este artículo de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, también se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. Yo prácticamente, bueno, y se añadió, Liz Mora, este es el artículo que se añadió, aquí está la fecha, es súper reciente, 2023, 4 de diciembre, se añadió este 3 bis, que son discriminaciones interseccionales, que son
Cuando dos o más motivos prohibidos de discriminación producen un efecto mayor al de una sola. Ser mujer y ser negra. Ser pobre y ser gay. Tener una discapacidad y ser indígena. O tres o cuatro. Hay que aprenderlo, hay que reconocerlo. Yo sé que estas oportunidades que les ofrece Prepal son para abrir boca, para sembrar reflexiones, para... Esa es la intención también de esta. Acérquense. Esto es del 4 de diciembre de 2023. Hace menos de 3 meses se añadió, se reformó y se agregó este bis a esa ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Y cierro con esto. La reforma laboral de 2019, tenemos obligación todas las empresas de aplicar toda la ley federal del trabajo que nos aplique. Dice en el artículo 3, hay que generar entornos laborales seguros y libres de discriminación, acoso u hostigamiento sexual. ¿Quién tradicionalmente es víctima de acoso? Tradicionalmente o en su amplia mayoría las mujeres, pero también los hombres. Y no podemos arrebatarles el derecho de que denuncien, de que se les crea. El 132 de esta reforma dice que tenemos que contar con protocolos para prevenir la discriminación por razones de género y otra vez dice atender casos de violencia, hostigamiento o acoso sexual y erradicar el trabajo forzoso e infantil. Y el 371, fracción 9 bis, dice, y ya habla sobre los sindicatos. Ustedes pueden exigirles a los sindicatos, tienen que cumplir con la ley federal del trabajo y si no, adiós contrato colectivo. Queremos que acaben con los... No, queremos que los sindicatos se sumen, porque además con sindicatos más sanos, con sindicatos más igualitarios, no discriminatorios, no violentos, no acosadores o hostigadores, las empresas van a ser mucho más eficientes, van a ganar más dinero empresas. Y por eso traía el anexo 23 del TEMEC. Dice, actividades de cooperación para el cumplimiento. Hay que eliminar toda discriminación basada en el sexo. Hay que hacer lo que esté en nuestras manos para que las mujeres permanezcan en el mercado laboral. Es que van a ser madres y lean la síntesis, si a alguien le interesa, pídanselo a Julia o a Prepal, con quien sea su contacto. El estudio, una síntesis que tenemos, que a mí me la consiguió Valeria, del estudio de Claudia Goldin, que es la doctora Claudia Goldin, ganó el Premio Nobel de Economía en este año 2023 que acaba de pasar, y tiene que ver con estos temas. La primera mujer que gana sola un Nobel de Economía. Es que las mujeres ya es que no les gusta la política ni que les pongan a las calles sus nombres, ni a los estados, ni a los municipios. No, es que hay discriminación. Otro de las actividades de cooperación para cumplir el anexo 23 del TEMEC es considerar cuestiones de género relacionadas con seguridad y salud en el trabajo y relacionadas también con el cuidado de niñas, niños, infantil y prevenir la violencia y el acoso basados en el género en los centros de trabajo. Yo sé que han caminado, yo sé que corren de la mano de Prepal y por eso nos gusta trabajar con Prepal, nosotras también de la mano, a veces les llamamos, oigan, tenemos un caso legal y a veces, oigan, tenemos este caso. Cierro con esto, 500. ¿Qué debemos hacer para acabar con la desigualdad en mi empresa? Contéstenselo, contestémonoslo. Yo también soy empresaria. ¿Qué debo hacer yo y qué debo exigir, invitar, apoyar a cada una de las personas que trabajan en mi empresa? En la empresa donde yo trabajo o en la que es de mi propiedad. No me importa, cualquiera. ¿Qué debo hacer? Yo enuncié estas 5. Incluyamos libremente antes de que el mercado nos saque. Incluyamos, paremos la violencia y la discriminación ahora en la empresa. Ya los sindicatos lo están haciendo por obligación. La Ley Federal del Trabajo obliga a los sindicatos a cosas que todavía las empresas no. Pero acuérdense que hay el mecanismo de respuesta rápida en el TEMEC para quienes están en ese supuesto. Y este es de los temas, no es de los que más importancia le dan, porque así ha sido con estos temas de derechos humanos. Sin embargo, nos acabamos de enterar ayer que hay una empresa importante mexicana por un tema de estos en un mecanismo de respuesta rápida del TEMEC. Ojo,
Mejor hagámoslo libremente, mejor hagámoslo de la mano de Prepal, de las empresas o de las consultorías, como el caso de los proyectos que nosotras vamos con Prepal, hagámoslo libremente antes de que nos saque el mercado. De no hacerlo, podemos estar ante estas instancias. Promovamos la igualdad, la no discriminación, el empoderamiento de las mujeres al interior de la empresa. Ay, otra vez esta mujer tiene que hablar. Sí, pero no es por gusto de Alma ni de Prepal siquiera. Es porque expresamente dice eso la Ley Federal del Trabajo en la reforma de 2019 y el anexo 23 del TEMEC. Y las cifras de la productividad aumentan notablemente con la inclusión de género. En eso cerraría la propuesta de la doctora Claudia Goldin, ganadora del premio Nobel. Las cifras de la productividad aumentan notablemente cuando incluimos a las mujeres. Pues yo termino, discúlpenme, espero no haberles robado tiempo. Estoy segura que quien se quedó podía y tenía oportunidad de entrarle. Les agradezco su atención, les agradezco también la invitación, eh, Maggie, Irarse, Julia. Y aquí estamos, aquí estoy a sus órdenes. Si tuvieran tiempo y oportunidad de alguna pregunta, yo todavía tengo. Voy a dejar de presentar, ¿eh? Irarse, es tuyo el micrófono. Muchas gracias, Alma. Muchas gracias por tu presentación y muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario que quiera abrir su micrófono o escribirnos en el chat. No sé, no tengan timidez. Bueno, de todas No, y maneras si que se... tienen, escriban. Ah, Ya tienen, si no, mis datos, Alma Álvarez 9 en ex Twitter. justo les iba a decir eso, que les vamos a compartir junto con la grabación de este Prepalte Premia los datos de contacto de Alma, porque justo les estaba platicando de este proyecto que tiene con sindicatos. ¿Nos platicas un poco de este proyecto, Alma? ¿Me Claro, recuerdas qué es? y por supuesto. Es un proyecto, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos financió con $10 millones un proyecto a 4 años para que está dirigido más a sindicatos, pero ha aceptado que algunas empresas que tienen sindicatos y el sindicato no quiere entrarle, que entonces le entren las empresas para que se adopten los mandatos de la reforma laboral de 2019, de la Ley Federal del Trabajo, y los del TEMEC. Entonces, estamos trabajando, por ejemplo, ay, caray, no sé cómo se quitan aquí está, closed caption. Entonces, estamos trabajando a través de talleres, estamos ayudándoles a revisar la documentación de las empresas o de los sindicatos, su protocolo para prevenir o políticas para prevenir el hostigamiento del acoso sexual y laboral. Estamos con grandes empresas, puedo decir alguna, todas han aceptado creo que todas, pero las que voy a decir sí, que se haga público, HP en Jalisco, Keytronic en Ciudad Juárez, algunos call centers. Aquí en Jalisco varias electrónicas, IEE, GDL, y ha sido una experiencia muy valiosa porque a través de talleres sensibilizamos inicialmente y luego estamos revisando las ofertas laborales, los contratos laborales, para que no discriminen, para que haya inclusión, quizá el más solicitado ha sido o ayudarles a hacer o a revisar sus protocolos para prevenir el hostigamiento del acoso sexual y laboral, las violencias laborales. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en el proyecto. Estamos trabajando algunas organizaciones de la sociedad civil mexicana y aquí en Jalisco básicamente más proyectos. Muchas Resumiendo. gracias, Alma, y muchas felicidades por el proyecto. La verdad es que a mí me parece súper importante que platiquemos de estos temas. A veces, digo, como mujer, yo dudo mucho que alguien pueda decir que nunca ha sufrido algún tema de discriminación, y me parece muy importante, por ejemplo, este tema que a lo mejor enviamos la invitación un poquito apresuradamente esta semana, pero quiero que vean
si tienen la oportunidad de ver la lista de las personas que están unidas a esta llamada el día de hoy o que se registraron al webinar, somos en su mayoría mujeres, porque no sé si en Frigocenter quién está conectado, pero, o sea, vean nada más el listado, digo, en Prepal somos puras mujeres, que ha sido también algo casuístico, no obligatorio, por lo menos todavía, pero Ujú. ha funcionado muy bien, ha sido así y nos da mucho gusto que las empresas confíen en nosotras, evidentemente, a diferencia de mucha competencia, que nuestra competencia son hombres, está muy dominado no solo el derecho laboral, sino los abogados, la abogacía está en su mayoría dominado por hombres. Y quiero que vean el listado de las personas que están conectadas el día de hoy. Somos puras mujeres. Y es importante empezar a involucrar a nuestros compañeros, y hablando de la empresa, ¿no? Como decía Alma, es súper importante en la empresa. Estamos frente a nuevas generaciones que ya les dicen generaciones de cristal, pero es que son generaciones que ya conocen más sus derechos, hay más comunicación, hay más conocimiento, y obviamente hay más exigencias, ¿no? Entonces es importante que como bien señala Alma, no volteemos al cumplimiento porque es obligatorio o porque lo van a hacer obligatorio, sino porque es positivo, es bueno, cambia evidentemente las condiciones de vida de muchas personas, que a lo mejor también las personas que estamos conectadas aquí el día de hoy hemos sufrido, y hago entre comillas, alguna discriminación, y lo hago entre comillas porque a comparación de lo que viven Sí, otras mujeres en otros contextos, nosotros seguramente somos del porcentaje privilegiado de la población mínimo que pudo acceder a la educación, que tiene una profesión, que trabaja, que es mamá y todavía puede seguir su desarrollo profesional, pero realmente no es la normalidad, ¿no? No es la regla general. Por eso tenemos que trabajar en conjunto. Y ya, era todo lo que les quería compartir. buenísimo y valiosísimo, Irarce. Sí, sumémoslo a la reflexión. Sí. Pues si nadie más tiene ningún otro comentario, les agradezco mucho, mucho. Les vamos a pasar los datos de contacto a Alma para que platiquen, para que la contacten y vean Margarita. todo el tema. Sí, y les doy la palabra a Maggie. Muchas gracias, Alma. Pues solo agradecerte por esta plática. La verdad es que es muy importante la sensibilización. Al interior de las empresas tiene mucho que ver la convicción de los dueños, del liderazgo, el que después se pueda implementar todos estos mecanismos o todos estos sistemas éticos que cada vez van tomando más importancia, su código de ética, el cómo se comunica, el cómo se vive, el día a día, como demuestras que efectivamente es congruente lo que comunicas con lo que se hace, y los canales de denuncia, pues todo creo que las empresas poco a poco han venido incorporando pues estos nuevos protocolos y cumplimiento, y yo creo que van a estar vigentes y muy en auge la siguiente década. Entonces te agradezco mucho que te hayas tomado este tiempo de toma de conciencia, porque de repente no lo vemos, son temas un poco efímeros, ¿no? De repente cuesta trabajo uno sin esta apertura, sin esta inducción de parte tuya, ver tantos ejemplos que es tan evidente que todavía estamos en un plano de desigualdad desde muchos foros, y que efectivamente sigamos empoderando a las mujeres, que eso hemos querido hacer desde hace muchos años, desde que inició Prepal, y que seguramente seguirá siendo nuestra convicción, porque nos hace falta pues tener esta igualdad que muchas luchamos por. Así que muchísimas gracias por el tema y gracias a todas. Gracias, Muchas gracias. gracias. Bonita tarde. Gracias. Adiós, Adriana.